Andrés, estábamos hablando de las autoridades competentes y decíamos que básicamente su función es la de supervisar a los sujetos obligados que estén bajo su sombrilla, su regulación. Correcto. Entonces, pero debemos entender que es un sujeto obligado. Y el artículo 2 de la ley 155-17 lo define en su numeral 24 como la persona física o jurídica que de acuerdo a las disposiciones de la ley está en la obligación de prevenir, detectar y mitigar el riesgo del lavado de activos. Entonces, después en el artículo 31 y 32 te señala quiénes son estos sujetos obligados y lo divide en dos grandes sectores. Lo divide en lo que es el sector financiero y el sector de la APNFD o actividades y profesiones no financieras designadas, como se conoce. Entonces, dentro del sector financiero ya señalamos que están las entidades, los bancos múltiples, todas las entidades de intermediación financiera, las asociaciones bancarias, las asociaciones de ahorros y préstamos, las asociaciones de crédito, los bancos de ahorros y crédito, están las fiduciarias que están asociadas a una entidad financiera, porque aquellas que no están asociadas a una entidad financiera, entonces van a ser supervisadas, ¿verdad? O caen dentro de lo que son las APNFD. Que son la Dirección General de Impuestos Internos. Que es la Dirección General de Impuestos Internos la que la va a supervisar. Entonces señalábamos como entidades APNFD están los abogados cuando se dedican a la venta y compra, a administrar activos o propiedades a nombre de su cliente o administrar cuentas a nombre de su cliente. Igualmente pasa con los contables, no el contable, los contadores públicos, no el contador público que trabaja como un empleado de una entidad. No un dependiente. No un dependiente, sino el contador que se dedica a asesorar y a administrar fondos. Igualmente va a pasar con las inmobiliarias y las constructoras cuando se dedican a la compra y venta de inmuebles. O sea, si tú eres un ingeniero, una compañía constructora, y tú simplemente desarrollas proyectos, pero no vendes proyectos, el decreto de aplicación de la ley, porque no está en la ley, sino en el decreto de aplicación, entonces se limitó que ellos fuesen sujetos obligados a cuando se dedican a la compra y venta de inmuebles. Eso fue una de las negociaciones, ¿verdad?, que se hicieron con el sector privado cuando se estaba ya buscando la aprobación de la ley y se le buscó esa mitigante, ¿verdad?, en el decreto de aplicación. Entonces ahí tenemos lo que son los sujetos obligados y estos sujetos obligados tienen que cumplir con una serie de medidas, ¿verdad?, para la prevención, como dijimos, al prevenir, detectar y mitigar la prevención del lavado de activos, entre la que está la designación de un oficial de cumplimiento. Sí, pero yo no te vayas ahí. Yo creo que vamos a quedar un poquito todavía en los sujetos obligados. O sea, ahí tenemos sujetos obligados y yo quiero que entremos en lo que son las profesionales liberales, que son de los sujetos obligados que no son financieros, pero que tienen una relación, que manejan recursos y hacen operaciones de una forma u otra. Sin embargo, dijiste claro lo que dice la ley con relación a los abogados. Dijiste cuando compran o venden actividades, ¿verdad?, o administran de una persona o una entidad jurídica. Que son los famosos gatekeepers. Ok, está bien, pero hay un debate internacional, y yo quisiera que también lo compartimos aquí con los televidentes, y es cuando hay una persona acusada de narcotráfico o un delito de lavado cualquiera, hasta financiamiento del terrorismo, que aquí tenemos pocos casos, gracias a Dios, todo el mundo tiene derecho a un abogado, a defensa. Y entonces buscan un abogado y el abogado va a cobrar unos honorarios. Y esos honorarios se los van a pagar con recursos, posiblemente del producto de un acto ilegal. La pregunta es, cuando ese abogado recibe esos fondos, y es un tema a nivel internacional, ¿no está cometiendo un delito de lavado? Bueno, es un tema de análisis profundo, de que habría que sentarse
con los constitucionalistas y ver, pero es un derecho reconocido en la Constitución, el derecho que tú tienes a una defensa, que una de las posiciones entonces que se dice es que, bueno, el Estado puede proveerte esa defensa a través de un defensor público, entonces que sea el Estado que te pague o que te supla a través de la Defensoría Pública la defensa del caso que se está llevando. Es un tema a discutir. De mi punto de vista, todo el mundo, como dije, tiene derecho a una defensa, y si tiene dinero para pagarla, entonces puede pagarla. El malo está en el abogado que asesora, porque el defender a una persona no significa asesorarlo para violar la ley. No es el cómplice. Y para cumplir, no cumplir con la ley o violar los procesos de ley. Porque si ya tú lo que eres un abogado que lo asesora por ejemplo, en la constitución de compañías o la creación de vehículos jurídicos para violentar la ley, para que no te detecten en el proceso de lavado de activos, entonces ya sí ahí tú entrarías en la parte de una de las acciones que la misma ley señala como lavado de activos, que es la de asesorar para impedir la determinación de la procedencia. Igualmente, como pasa ahí, sin dejar el tema todavía, con los contadores públicos que asesoran o auditan y que tienen que, supuestamente en su dictamen, darle una parte importante sobre el tema de la revisión de la posibilidad del lavado. Pero también esos contadores también pueden entrar en asesorar para hacer la cosa mal hecha, asesorar para delinquir con el tema del impuesto. Y la ley consideró un delito precedente que se llama ¿cómo se llama? El tributario, la evasión fiscal. El delito tributario. El delito tributario, que necesariamente es bueno aplicarle a la gente, porque no es igual que una evasión. La evasión fiscal es un tema de delito administrativo que se puede corregir con que usted se presente a la Dirección General de Impuestos Internos, diga cuánto que debo, usted debe aquí hace 10 años, tanto, lo encontramos ahora, porque no, la renta no lo andaba buscando, sino, bueno, lo encontramos, o alguien te denunció, entonces usted paga, se pone al día y se acabó el evento. Ahora, el delito tributario, vamos a definírselo a la gente, y además, ¿qué le ocurre a alguien que esté involucrado? Sea el contador, sea el profesional que fuere, y el mismo incumbente de la entidad. Mira, lo del delito tributario yo creo que es un tema que más te correspondería a ti como conocedor, por tu área de profesión. Yo no manejo mucho el área de impuestos. Sí sé que, por ejemplo, el delito tributario, cuando tú rompes los sellos que deben llevar del pago de impuestos, los adultera, los rompe, los falsifica, eso constituye un delito tributario. Cuando, por ejemplo, tú declaras que esto tú lo produces con esta materia prima y la materia prima que en realidad tú utilizas es distinta, eso constituye un delito tributario. Cuando tú introduces al mercado productos que no han sido de contrabando, pero sí son productos que no han pagado sus impuestos, diferenciándolo del contrabando, lo establece el mismo Código Tributario, entonces también constituye un delito tributario. En este caso, por ejemplo, podríamos hablar cuando venía el ferry, que viene el ferry. Muchas personas traían vehículos de Estados Unidos, los traían como de Puerto Rico, que venían supuestamente a pasarse una semana, un mes, y esos vehículos se quedaban en el país y no pagaban los impuestos. Ahí no hubo contrabando. Ahí tú estás poniendo en el país una mercancía sin pagar los impuestos que corresponden de ley. Entonces, eso es un delito tributario. Ahora, también de las presiones que hubo, porque aquí siempre hay presiones, te contaba que el primer país, creo que te lo dije en el primer programa, en la primera ley, que en la primera ley estaba el delito tributario incluido, y fue el primer país, si no fuimos el primero, fue el de los primeros países de Latinoamérica que lo tuvo como delito precedente. Sin embargo, la ley tenía un error, y cuando se sometió a corregir ese error, se fue también lo del delito tributario. Sí. Y eso fue, todos estamos claros que fue presión de los poderosos, los grandes, el sector privado, vamos a decir, no tenemos por qué decirlo, negarlo. Y lo mismo pasó con esta ley. Hubo mucha presión, y entonces hubo que, en el decreto,
limitar el delito tributario a partir de un monto. O sea, la ley habla de 200 salarios mínimos del sector privado no sectorizado. A partir de ese monto, entonces es que se va a considerar entonces el delito tributario como precedente al lavado de activos. Y se pone del sector privado porque es mayor, porque si fuera del sector público, el monto fuera menor y fuera entonces todavía abarcar a mucho más gente. Otro delito tributario también es el tráfico que hay con los comprobantes fiscales, donde contadores o personas cogen un comprobante fiscal y lo designan para otra cosa y lo venden inclusive para otra compañía que tiene crédito fiscal y aprovecha estos comprobantes para entonces no pagar impuestos. Y adulterar también los registros contables para pagar menos impuestos, o sea, adulterar la información que están en los libros. No tal vez dejar de declarar en la declaración de impuestos, dejar de poner. Había alguna compañía de rones o de bebidas alcohólicas que están todavía en proceso acusados del delito tributario, precisamente. Sí, había una compañía. Y con competencia desleal, además. Con competencia desleal, sí. Mira, entre esos sujetos obligados, Arnaldo, no financieros, hay uno también que es bueno explicarle a la gente, que aquí se venden muchos inmuebles y la gente tiene que hacer su operación de avance, otro avance, hasta que llegue un monto en que usted llega un porcentaje X y después usted pasará a una entidad bancaria, coge un préstamo y entonces completa su operación. Y vendió su inmueble, el que lo hizo, y usted es adquiriente del inmueble. Esos señores de inmobiliaria son sujetos obligados. ¿Sujetos obligados de qué? ¿Qué tienen que reportar? Yo compré un apartamento de 10 millones de pesos, por ejemplo, y pagué. ¿Qué hay que reportar? Lógicamente yo sé que ahora, con las nuevas, los nuevos instrumentos, cuando compras un inmueble, haces un contrato con una entidad bancaria, ese contrato hay que pagar el traspaso de la propiedad a la Dirección General de Impuestos Internos, y eso genera una conexión con la jurisdicción inmobiliaria, que se supone que también está todo amarrado, de tal punto que no es tan fácil ahora falsificar un título. Que de hecho te voy a decir que yo me encontré con un amigo que compró un apartamento y duró 6 años y no fue a buscar el título. Y cuando fue a buscarlo le dijeron, tiene que pagar una penalidad, 5,000 pesos por no venir a buscar el título en 60 días. ¿Tú sabías eso? No sabía que existía eso. Hay una penalidad y le dije, vaya en el banco de reserva. Y le dije, bueno, pero salir en coche, porque si tú tienes 6 años y te están cobrando 5,000 pesos, te están cobrando menos de 1,000 pesos por año de penalidad. Bueno. Háblame del tema de la inmobiliaria. Mira, las inmobiliarias... Y cuando es también efectivo. La ley tiene 2 tipos de reporte, que es el reporte de transacciones de efectivo y el reporte de transacciones inusuales o sospechosas. Entonces se supone que el reporte de transacciones de efectivo son para todas aquellas operaciones que se realicen en efectivo sobre los $15,000. Pero ¿qué pasa? Que también la ley estableció en el artículo 64, creo que es, una limitante al uso del efectivo. Ajá. Para ciertas actividades. Por ejemplo, el sector inmobiliario. Ya tú no puedes pagar más de $1 millón, creo que en la compra de un inmueble en efectivo. Tú puedes dar hasta $1 millón. Si tú calculas $1 millón, es mucho menos a los $15,000. O sea que nunca va a haber un reporte de operaciones efectivas, o no debería haber un reporte de operaciones efectivas en el sector inmobiliario porque no llega al umbral. Sí. Lo que sí podría entonces surgir es un reporte de operación sospechosa. Y el reporte de operación sospechosa surge a partir de lo que es la debida diligencia del cliente. Las inmobiliarias y cualquier sujeto obligado está obligada a hacer un proceso que se conoce como debida diligencia del cliente, que está basado en un programa de identificación del cliente, o sea, capturar la información de su nombre, cédula, o sea, la general de ese cliente. Sí. Está basado también en capturar la información de cuál es el welfare, el bienestar de esa persona, de dónde provienen sus ingresos. Y esas informaciones que se recopila entonces determinar si esta persona tiene un perfil económico para la compra
del inmueble que estoy Adquiriendo. Si no tiene, comienzo a pedir la información para entonces determinar la inusualidad o no de la operación que estoy haciendo. Si me resulta sospechosa, no logro documentar la información, entonces se produce lo que se conoce como el reporte de operación sospechosa a la unidad de análisis financiero, donde tú vas a informar a la unidad que esa persona está adquiriendo un inmueble y que de las informaciones que tú tienes no corresponde a su perfil. Pero ¿por qué no corresponde a su perfil? Porque el simple hecho de no corresponder a su perfil no es un elemento por sí solo para tú reportar a una persona, sino que tú le vas a hacer un detalle, un análisis de por qué tú consideras esa operación inusual o sospechosa. Arnaldo, cuando explicaste el tema del artículo 64, yo creo que es bueno inclusive leerlo textualmente para que la gente entienda, porque yo recuerdo que cuando estaba el borrador de la ley, nosotros tuvimos una discusión entre el equipito que tomo aquí de los certificados, que teníamos un grupo con ACAMS, habían algunas contradicciones entre tesorería, digamos, hablando, efectivo, no efectivo, reportarle. Dice, por ejemplo, artículo 64 se llama liquidaciones o pagos. Se prohíbe a toda persona, física o moral, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de efectivo, monedas y billetes, en moneda nacional o cualquier otra, así como a través de metales preciosos, según los siguientes umbrales. O sea, este es el tope. A continuación, constitución o transmisión de derechos sobre inmuebles por un monto superior a 1 millón de pesos dominicanos. O sea, eso estamos hablando del traspaso, ¿verdad? La constitución, o sea, cuando yo, por ejemplo, aporte en naturaleza, no puedo aportar en efectivo más de 1 millón de pesos. Más de 1 millón de pesos. Constitución o transmisión de derechos sobre vehículos de motor, aeronaves y embarcaciones por un monto superior a 500,000 pesos dominicanos. Efectivo, estamos hablando, para que la gente no vaya a confundirse. Usted va a comprar un vehículo, ¿verdad? Y el vehículo te va a pagar 1 millón de pesos y lo lleva en efectivo, hay un problema. Tiene que pagar 500, nada más le pueden aceptar en efectivo 500,000 pesos. Y que usted busque un cheque, transferencia o un cheque de hecho, usted compra un cheque de administración. Pero termina para explicarte algo. Ok. Transmisiones de propiedad de relojes, joyas preciosas, ya sea por pieza o por lote, y de obra de arte por un monto superior a 450,000 pesos. Adquisición de boletos para participar en juegos con apuestas, concursos o sorteos, así como la entrega o pago de premios por haber participado en dichos juegos con apuestas, concursos, sorteos por un monto superior a 250,000 pesos. Con eso se quería evitar el hecho de que tú decías, compraba un ticket, tú lavabas dinero comprando un ticket. Decía, compré un ticket. Compré un premio. Compré un premio y me gané el premio del $1 millón. Pero tú compraste ese premio, a que en realidad se lo ganó, tú se lo compraste con dinero ilícito. Entonces, por eso es la limitación para poder entonces evitar ese tipo de fraude. Sí, está bien. Vamos a hacer la pausa, pero precisamente ahí, ¿cómo nosotros como expertos o los sujetos obligados pueden determinar que, por ejemplo, yo me saqué el loto y fue 32 millones de pesos y yo no quiero ni siquiera ir ahí porque tengo que presentarme y me tiran una foto con el cheque grandísimo? Ya todo el mundo sabe que yo me saqué 32 millones de pesos. Y viene una persona y yo se lo quiero vender a esa persona y me da los 32 millones de pesos o me da 30 millones porque eso tiene un costo, pero me lo doy efectivo. ¿Qué pasa con eso entonces? Pero vamos a hablarlo después de la pausa, Arnaldo. Vamos a hacer la pausa, seguimos en Actualidad Preventiva.